Bien, amados hermanos, llegamos entonces a Lucas capítulo 1, del versículo 39 al versículo 56. Lo que tenemos aquí es la visita que hace María a Elizabeth. El propósito que nosotros tenemos o vemos en esta lección es el hecho de compartir buenas noticias. Y eso era lo que nosotros miramos al inicio de o en las lecciones de la introducción, que el énfasis que tenía Lucas acerca de todo ese evangelio es acerca de compartir las buenas noticias. Y es exactamente lo que Lucas, a partir de esta narración como tal, pues da como decir, un énfasis o abre un espacio en el cual entonces aquí se están comunicando buenas noticias. Decíamos entonces que el evangelio de Lucas pues tiene esa metodología en cuanto a compartir buenas noticias. Vemos también que para María probablemente lo que ella acababa de experimentar, lo que mirábamos en la lección pasada acerca del anuncio del ángel, María sabía entonces que no muchas mujeres, muchas personas pues iban a entender su reciente experiencia en cuanto al anuncio que le había dado el ángel Gabriel, en cuanto a su concepción milagrosa y todo lo que realmente acababa de suceder, sino que había alguien que sí podía entender, y es en el caso de Elizabeth, en lo cual se menciona, pues era su parienta. Vemos también que Lucas, siendo muy metódico en cuanto a su narración como tal, no olvidemos entonces que Lucas era médico y sabía exactamente cómo narrar o indicar, y es exactamente lo que nosotros vemos en los versículos 39 y 56, en que destaca el punto en el cual dice que la criatura saltó desde el vientre de su madre. No dice, no le cataloga o dice que fuese feto, sino que dice que de manera muy tierna encontramos a Lucas indicarnos acerca de lo que sería la criatura que llevaba Elizabeth. Vamos a dar lectura a los versículos para tener una comprensión más detallada acerca de lo que nosotros vemos aquí. Lucas, capítulo 1, verso 39, el versículo 56, pues dice de esta manera. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y clamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque ha, ¿Por qué ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento de todo lo que fue dicho de parte de mi Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido los soberbios en su pensamiento, en sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses después, como 3 meses, y después regresó a su casa. La información que nosotros vemos de inicio acerca de lo que vemos de Lucas registrando la visita de María a Elizabeth, nos menciona, dice que en el versículo 39 dice que María fue y se levantó y de manera muy apresurada, dice, fue a la región montañosa. El ángel le habría informado a María que Elizabeth también daría un hijo. María, entonces vemos que la narración nos indica que fue de manera con prontitud y con prisa a visitar a su pariente, permaneció por allá, como leíamos en la escritura,
3 meses. El hogar de Zacarías y Elizabeth, pues nos dice que estaba en la ciudad de Judá, en una región montañosa al sur de Jerusalén. Y realmente lo que vemos aquí, Lucas no nos menciona la ciudad en particular, solamente nos dice que era una región montañosa. Y miren que lo que se nos menciona el versículo 41 dice, al regresar, al regresar, cuando Elizabeth o María regresa a Nazaret, sabemos por lo que se nos indica, el Mateo 1:18, que José supo que pues ella estaba, que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. De luego, en Lucas 1:41, la información que nosotros tenemos ahí es que Elizabeth se fue llena del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura soltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Son dos cosas que suceden aquí. El hecho de que la criatura escuchase la voz de María y de esa misma manera pues reaccionó en el vientre de su madre, y lo que vemos acerca de Elizabeth dice que cual fue llena del Espíritu Santo. Lo que la información que se nos arroja Lucas no dice exactamente que fue un derramamiento emocional de palabras, sino que lo que ella expresa dice que fueron palabras de verdad habladas bajo el control del Espíritu Santo. Y es aquí en el cual también vemos el énfasis que lleva Lucas, como decíamos inicialmente en el propósito de la lección, que es anunciar buenas nuevas, buenas noticias, pero a la misma vez, pues también Lucas da un especial cuidado a lo que sería a la obra del Espíritu Santo, como es en este caso en particular de Lucas 1:41. Vemos también que al recibo de la noticia, al momento en el cual pues María Elizabeth habla, pues notamos entonces un saludo o una bendición expresada de Elizabeth hacia María. Y miren lo que dice en el versículo 42 diciendo, y exclamó a gran voz diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth y Zacarías sabían que el niño iba a nacer para ellos e iría delante del Señor, quien haría entonces el perdón de pecados a su pueblo. Elizabeth sabía que el niño que iba a nacer de María, pues cumpliría la promesa de Dios en cuanto a redimir al hombre del cautiverio del pecado. Ella podría llamar correctamente a María bendita porque iba a ser la madre de nuestro Señor. De ninguna manera se sugiere que ella deba ser elevada por encima de las mujeres piadosas. Y ese es el crédito y en el cual otros también hablan que fue encontrada en compañía de los creyentes después de la resurrección del Señor, como lo miramos en Hechos capítulo 1, el versículo 16, en el cual pues vemos juntamente con otros discípulos, en el cual dice el verso 14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Las palabras de María vemos que lo que se manifiesta o la respuesta de María encontrada en el versículo 46, 47 del capítulo 1 de Lucas dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo que vemos aquí son unas hermosas palabras poéticas en el cual vemos llena de significado para todos los creyentes en Cristo. Son la expresión que encontramos de una humilde sierva que está dispuesta al servicio del Señor. Y miren exactamente lo que encontramos en las palabras de María, en el cual se expresa o exaltan a Dios como nuestro Salvador por su misericordia, por su poder y su recuerdo en cuanto a la promesa dada a Abraham. No hay ninguna insinuación aquí de que María fuera algo más que la pura y humilde sierva del Señor, y es lo que exactamente Lucas pues está destacando de esta manera. A la misma vez de expresar su condición o su, digamos así, su participación o lo que tiene que expresar o lo que expresa en el sentido de agradecer una sierva, pues vemos también lo que se manifiesta en estos versículos, el 46 al 56, acerca del cántico de alabanza que María pues entona en este momento y en esta ocasión. Versículo 47 pues llama la atención en el cual María se dirige
diciendo Dios mi Salvador. Y mi espíritu, dice, se regocija en Dios mi Salvador. Y encontramos entonces una referencia a Dios, como también nosotros la podemos ver en otros versículos, como es primera carta de Timoteo, capítulo 1, el verso 1, diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Lo que quiero mostrar en estos versículos es que se está dando la honra al Padre por el plan de salvación que se estaba presentando aquí, o el orden en cuanto a los integrantes del plan de salvación. No olvidemos entonces que el Padre pues tiene participación en este plan que ha configurado, como también el Hijo y también el Espíritu Santo. Y Pablo menciona, dice que por mandato de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, también a nuestro Padre, como vemos en nuestro versículo, pues se le da ese mandato también, o esa categoría, en cuanto también dice que es nuestro Salvador. Capítulo 2 del 1 Timoteo también dice, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador. Tito también, capítulo 3 el versículo 4 menciona, dice, porque cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Y aquí concuerda muy bien acerca con lo que nosotros vemos en Juan capítulo 3 el versículo 16, dice, hablando del Padre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo. Y es exactamente lo que Tito menciona. Dice, Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Y se manifestó básicamente con el texto de Juan 3:16 en el sentido de dar a su unigénito Hijo. Y es lo que en este canto, en este cántico de alabanza de por parte de María, pues es la expresión que nosotros encontramos, Dios mi Salvador, haciendo entonces referencia a Dios como nuestro Salvador. Cuando vemos entonces en Tito capítulo 2 el versículo 13, aquí entonces vemos que muy probablemente aquí ya se está refiriendo a Cristo Jesús, en el cual también recibe esa categoría de decir el gran Dios y nuestro Salvador, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y eso es exactamente lo que María en el cántico pues está entonando. Otro punto en el cual pues, llama la atención de lo que María está expresando en su cántico es diciendo, todas las generaciones, dice, me tendrán por bienaventurada. Lucas capítulo 1, el versículo 48 dice, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y podemos unirnos con los santos de todas las edades para agradecer a Dios que María pudo servir al Señor como lo hizo, con una condición humilde. Ya que Cristo vino, pues dice, habiendo nacido de mujer, nacido bajo la ley, como lo describe Gálatas 4:4, y como menciona, dice también, nacido dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con el fin entonces de redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley. También entonces podemos unirnos a aquellos que lo obedecen y que puedan recibir el derecho de la filiación otorgado por el Padre, nuestros padres celestiales. Algo interesante que se nota que se puede percibir en las versiones, por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas, justamente los versículos del 49 al 53, pues está catalogado o hay un subtítulo mencionado ahí como el Magnificat. Y el cántico mencionado ahí, del versículo 49 al versículo 53, pues es muy parecido al cántico o el cántico de Ana que nosotros encontramos en el primer libro de Samuel. Déjenme buscarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del verso 1 hasta el versículo 10, en el cual dice así, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó
ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios, nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tiene muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de las tierras, y él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de sus ungidos. Y en primer lugar, lo que notamos entonces del cántico expresado en Lucas, el verso 49 al 53, vemos que María alabó al Señor por lo que él había hecho por ella. Y es lo que notamos en el versículo 46, en el cual dice, María comienza diciendo, mi alma engrandece al Señor. Luego el versículo eh, 49, pues, menciona diciendo lo siguiente, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y observamos entonces básicamente lo que dice en el versículo 48, en el cual dice, porque ha mirado la condición, perdón, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurado. Y dice el versículo, me tendrán por dichosas todas las generaciones. No sería una que les confiriese bendiciones, sino que sería bendita. Se refiere entonces a Dios como su Salvador, refutando entonces la idea de que ella fuese sin pecado. Y es exactamente lo que encontramos de este magnífico canto, como mirábamos también en el segundo libro, primer libro de Samuel, pues ambos cánticos pues, son muy parecidos. Lo que quería notar también del subtítulo de algunas versiones, por ejemplo, en la versión eh, Nueva Biblia de las Américas, pues en el subtítulo dice Magnificat. Magnificat. Vamos a ver en la... Bueno, también en la Reina Valera 60, no me había fijado. El asunto, preparando la lección, pues me percaté de ese subtítulo y lo que vemos entonces, me dio la tarea de buscar lo que significa y significa mi alma glorifica y está en latín. Lo que vemos entonces en este cántico, valga la redundancia, en ese subtítulo, pues es una expresión de alegría y humildad. Y lo que se destaca entonces es la magnificencia de Dios y su misericordia hacia los humildes y los necesitados. Y es lo que nosotros vemos básicamente tanto en el cántico de Ana como en el cántico de María en este versículo. Vemos, antes de pasar, vemos entonces también lo expresado en capítulo 1, versículo 55, que hace una mirada hacia lo que sería Abraham. Capítulo 1 de Lucas dice el versículo 55, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y que lo que notamos entonces, la explicación de Pablo sobre la promesa del Evangelio a Abraham, es que se cumplió a través de Cristo. Y es lo que notamos en Gálatas capítulo 3 el versículo 8 en el cual dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
Verso 16 menciona, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, sino refiriéndose, no como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Verso 29 también dice del capítulo 3 de Gálatas, y a ustedes son de Cristo. Entonces, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y vemos también de que el hecho de que lo conecte Lucas, pues vemos también está conectando la promesa hecha a Abraham y lo que vemos entonces el cumplimiento de esa promesa a través del Evangelio, que es en cumplimiento acerca de lo que se dijo a la promesa en Abraham. Lo que notamos es la comprensión de María de esta promesa, contrasta audazmente con lo que muchos judíos se sentían ser descendientes literalmente de Abraham. Y para ellos consideraban entonces el hecho de ser descendientes de Abraham, lo consideraban entonces como una garantía para entrar al reino de Dios. Y es lo que notamos en Mateo capítulo 3, en el versículo 9, en el cual muchas de las enseñanzas hechas por Jesús, como vemos en este versículo, en este caso es Juan el Bautista, en el cual estaba hablando acerca de dar fruto de arrepentimiento, y miren lo que dice el versículo 9. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque le digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y es lo que el concepto que ellos tenían, la, lo cómodo que se sentía en el sentido de ser perteneciente a la tribu, a ser descendiente de Abraham. Mire lo que dice el capítulo 8, el verso 11, el versículo 12 dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y es lo que nosotros entonces encontramos, pero María va más allá, no solamente se queda cómoda entonces en hacer esto, sino que va explicando y viendo lo que sería la comprensión de esta promesa en el cual pues se está dando cumplimiento en todas las cosas que ella se está experimentando. Y lo que también manifiesta, lo que vemos también de, de este relato que encontramos en Lucas es acerca de que también Lucas, como decíamos en la introducción, pues Lucas es un libro en el cual que enfatiza las buenas nuevas, enfatiza lo que es el Evangelio. Y nada más exacto en cuanto al versículo 55, pues conectar el Evangelio con el cumplimiento de la promesa de Abraham, como lo miramos en los versículos de Gálatas, que el apóstol Pablo pues lo explica de esa manera. A manera de resumen de lo que hemos tratado en esta noche, notamos lo siguiente en las lecciones o en los versículos notados. Primero, vemos que María saluda a Elizabeth y eso es exactamente la introducción que vemos a partir del versículo 40. Elizabeth oye el saludo y al oír el saludo, pues vemos que en Elizabeth sucede dos cosas. Uno, pues vemos entonces que la criatura salta de gozo dentro del vientre de Elizabeth. Y la segunda cosa que nosotros notamos es Elizabeth, llena del Espíritu Santo, pues responde a ese saludo en el cual vemos entonces que dice que es llena o es a través del Espíritu Santo en el cual pues encontramos ese saludo, esa expresión o esa, ese saludo que he mencionado allí. Y también vemos que ella, eh, María, en cuanto a esa exclamación, pues Elizabeth le llama a María, dice que María, la mujer más bienaventurada, y expresa con gozo su asombro maravilloso de aquella que la llama la madre de Jesucristo, de Jesús, haciendo la aclaración, ¿verdad? De Jesús. Y, y vemos entonces lo del versículo 5 dice que ella interpreta el movimiento del bebé en su vientre como una señal de alegría, evidencia para ella pues, de la presencia del Señor,
en la matriz de, de Elizabeth. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a ustedes, por tener este espacio de estudiar de la palabra de Dios, por ver estos versículos. Sé que hay mucho que hablar acerca de ellos, pero me es necesario poder concluir aquí y dar paso entonces a comentarios o saludos, si es el caso, alguna debida corrección que debió haberse dado, si se pudo haber dicho algo que puede ser incorrecto. Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga.